a continuación nuestro tiempo del vermú, porque hoy lo protagoniza una invitada, una castellano y leonesa, que es fiscal, especialista en violencia de género. Si hay una cuestión que preocupa a la sociedad hoy en día es el incremento de los casos de violencia contra la mujer en nuestro país. Desgraciadamente, cada muy poco tiempo nos despertamos con un titular más descorazonador que la anterior. Violencia de género, violencia machista, agresiones sexuales en manada, violencia vicaria. La actualidad es desalentadora, pero existen profesionales que hacen posible pensar en un mundo mejor. Es el caso de Lourdes San Juan. Esta vallisoletana, delegada de Violencia de Género en Palencia, lucha cada día por aplicar la ley y por ayudar a las personas que se encuentran en estas graves situaciones de desamparo, así como sancionar a aquellos que impiden la tranquilidad de las víctimas. Estudió Derecho y siempre tuvo claro que quería ser fiscal. Dio sus primeros pasos en la profesión en Orense y a día de hoy continúa formándose y especializándose en lo suyo. Para ella, el correcto trato a las víctimas es fundamental y la esperanza está en la educación de las nuevas generaciones. Hoy nos tomamos un vermú muy necesario con la fiscal Lourdes San Juan. Bueno, hoy el vermú nos ha traído hasta este magnífico marco, ubicación, este hotel Recoletas en Valladolid, y con Lourdes San Juan, la fiscal, porque además tiene mucha relevancia dada la actualidad en la que estamos, la delegada de Violencia de Género en Palencia y delegada también de Protección a las Víctimas en la misma ciudad. Ella es pucelana, pero está en Palencia. Ha estado también Lourdes en Orense. Estuve en mi primer destino. Pues Lourdes San Juan, bienvenida. Muchas gracias. Y bienvenida a este vermú. Si te parece, brindamos para arrancar esta charla de castellanos y leoneses relevantes, y ella sin duda en su actividad profesional lo es, y vamos a hablar un poco de todo, si te Muy parece. bien. Bueno, Lourdes, al margen de la actualidad, que como puedes entender la tocaremos, me gustaría saber si esta vocación ¿la has sentido siempre o la vida te ha ido llevando? Estudiaste Derecho en tu ciudad, en Valladolid. Sí. ¿Cómo acabaste siendo fiscal? Pues estudié Derecho aquí en Valladolid y acabé siendo fiscal en los últimos cursos, no sé si en cuarto, creo que en cuarto, en procesal penal. Tenía un profesor de procesal penal que era el entonces fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Valladolid, Luis María Delgado. Y sus clases eran magníficas. O sea, en las clases lo que hacía era transmitir el amor por su profesión, y me lo transmitió tanto en las propias clases que yo salía encantada, y salí de allí pensando, durante el tiempo que estuve con él de profesor, es verdad que era un profesor duro, pero era mágica. Su clase transmitía pues eso, lo que es nuestra profesión desde un punto de vista humano y profesional, y desde un punto de vista jurídico, que yo allí decidí que quería ser fiscal. Es verdad que cuando terminé y empecé a buscar un preparador para la oposición, la oposición es el mismo temario para jueces y fiscales, y me acuerdo que yo le dije a mi preparador, pues yo es que quiero ser fiscal, y me dijo, bueno, tú serás fiscal o juez, depende de lo que en ese momento toque, porque como comprenderás, en ese momento estaban todavía separadas los dos exámenes, y entonces me dijo, la que apruebes, si apruebas una u otra, pues no te vas a encerrar en que quieres ser fiscal, si te toca ser juez, pues serás juez. Y yo dije, bueno, pues vamos a ello. O sea, fíjate si tenías claro que te tenía gustaba. Clarísimo, me encantaba. Y bueno, pues luego coincidió que justo las unieron a lo largo, yo tardé 4 años y pico en aprobarlas, y a lo largo de ese tiempo las unieron, es decir, los dos exámenes quedaron en uno. Luego, una vez aprobado, elegías, y entonces tuve esa suerte de poder elegir, y elegí lo que realmente en un principio yo había pensado, porque... Y luego cuando fui a hacer las prácticas en la Fiscalía, aquí una vez ya probé, hice la escuela y tal, y haces las prácticas en Fiscalía, se lo dije a Luis María. O sea, ¿tuviste la oportunidad de decirle? Sí, le dije, yo soy fiscal gracias a ti.
Sí, sí. Oye, ¿Sí? ¿se puede saber qué te dijo? Me dijo, si lo llego a saber, te hubiera puesto matrícula de honor. Era duro, Sí, pero era muy buen profesional. Muy buen profesional y muy buen profesor. Como profesor era espectacular. Bueno, qué importante, ¿no? Son muchas veces esos referentes a lo largo de nuestra vida que nos encaminan, mira, en tu caso, a ser fiscal, buena fiscal, rigurosa, humana. Bueno, se hace lo que mejor se puede. Es que es una profesión complicada, ¿eh, Lourdes? Sí, a veces es complicada, no dejas de trabajar con un género que, digo yo, es delicado, con la vida de las personas, con su libertad muchas veces, adoptando decisiones que afectan a su vida del día a día, en el caso muchas veces de la vida familiar, de las razones en relación con los menores. Que también has sido fiscal de menores. Sí, también fui fiscal de menores en Orense, pero incluso ahora la violencia de género, los menores son una pieza fundamental, os tienes que tener en cuenta. ¿Te preocupa mucho la violencia de género en estos momentos que estamos viviendo? Bueno, me preocupa, sí, me preocupa mucho, claro, es mi día a día y me preocupa porque no veo que haya un freno, es más, es como una escalada. Entonces, yo creo que la clave de todo está en la educación de nuestros niños desde el principio. ¿Eres madre? Sí, tengo un niño de 15 y una niña de 10. Y la clave está en la educación, porque si no, no le veo ninguna otra solución. Quiero decir, una vez que ya estamos a lo que me dedico yo, ahí ya lo único que se puede hacer es sancionar y proteger, pero ya no se puede evitar. ¿No? Ni prevenir. Eso pertenece a otro ámbito, pero fíjate, en casa, decías, con tu hijo sobre todo, con el mayor, sin ponerle nombres a tu actividad diaria, pero sin duda en casa esto saldrá, ¿no? Por supuesto. En conversaciones, en esa educación ellos de la lo que saben, hablabas. sí. Además, yo la verdad es que soy bastante activa en cuanto a eso. Yo que te digo que entiendo que lo fundamental es la educación, obviamente en mi casa soy bastante incisiva en ese tema. Sí, ellos saben a lo que me dedico y muchas veces les cuento situaciones sin personalizar, pero les cuento situaciones en las que para que vean y ellos valoren, y bueno, es una realidad y lo tienen muy cerca, con lo cual mejor ejemplo que ponerles de manifiesto pues lo que ocurre y las consecuencias que trae. Pues... Cuando es tu día a día, ¿no? Pero decías, fíjate, esa preocupación que tienes lógica por el momento que estamos viviendo, pero buscando en esos índices en la juventud es absolutamente tremendo. Ya, los más jóvenes, ¿no? ¿Cómo lo viven? ¿Qué distorsión de la realidad? Sí. ¿Qué violencia? Sí. Yo creo que el hecho de que tengan acceso constante a Internet es fantástico. Por un lado es fantástico, pero por otro lado, si no gestionan bien lo que ven, pues pueden tener una distorsión de la realidad, que es lo que ocurre muchas veces en las relaciones personales que tienen. Esa pornografía que les llega además sin pedirlo. Claro, que luego piensan que eso es la vida real. Entonces, en eso está otra vez la educación, de hacerles ver que eso no es la vida real y que eso pues es una ficción. Esa vocación con ese gran profesor que tuviste, pasados bastantes años que tienes de experiencia, ¿te arrepientes del camino que tomaste? No. Me encanta. Yo se lo digo muchas veces a mi hijo, que ahora que tiene 15 años y está en la duda de no sabe, claro, el año que viene, que va a empezar bachillerato, pues qué rama coger o tal. Y entonces yo le digo, a ver, tú te puedes equivocar y no pasa nada, porque siempre hay tiempo de rectificar, pero intenta escoger algo que te guste realmente, no lo escojas ni porque vayas a ganar más dinero, ni porque vayas a tener más prestigio, tienes que escoger algo que te guste, porque va a ser tu día a día. Y, a ver, es duro, como decíamos antes, y a veces tienes días malos y a veces hay días en los que, bueno, es bastante... Gustándonos nos pasa a todos. Sí, efectivamente. ¿No? Claro. Pero gustándote, a ver, es un poco exagerado, pero yo le digo, si te gusta lo que haces, es como si no tuvieses que ir a trabajar. Claro, Quiero decir, vas, pero bueno, pues es un día agradable dentro de lo que es tu trabajo, que es trabajo al fin y al cabo. Pero no es ir a trabajar como una pesadilla. Entonces, hay que escoger. Yo no me arrepiento, Estás haciendo lo que te gusta. Sí. Ellos también lo verán, que dicen que el ejemplo es mucho mejor que los consejos, ¿no? Sí. Te ven coger tu maletín y dicen, bueno, mi madre se dedica a lo que le gusta, aunque tenga días malos. Sí. No, eso lo tienen, yo creo que lo tienen claro, que a mí me gusta mucho y sí.
Sí, sí. Oye, en esa tarea, Lourdes, de ayuda, que también hay mucha, ¿no?, a la sociedad y de ese puesto que ostentas, ¿te has preocupado mucho desde hace años, por supuesto, en formarte, sí, en especializarte, en formar a otros sí, compañeros? Sí. Y en ese camino de tratar a las víctimas de violencia, ¿cómo estás viviendo este mare magnum político? Que yo creo que sí que hay que incidir en que es político, lo que es vuestro día a día, tanto el de los fiscales como el de los jueces, y esa aplicación, me refiero a la ley del sí es sí, yo creo que todos entenderán. ¿Cómo lo vivís desde Bueno, dentro? lo vivimos con tranquilidad y con, la verdad, pues con normalidad. Quiero decir, la postura de jueces y fiscales es aplicar la ley que en cada momento el legislador ha decidido que hay que aplicar. Entonces, no te planteas no hay que aplicarla, obviamente, ni nada más que es lo que toca. En este momento toca aplicar la ley del sí es sí, que es la que está en vigor, y hay que aplicarla con rigurosidad. Y obviamente, pues si analizando caso por caso corresponde una rebaja de la condena, pues hay que hacerlo. Y que en otro caso no haya que hacer una rebaja, porque es así, es decir, es cierto que no es un automatismo, que hay que valorar cada caso, pero cada caso es un mundo, y entonces en el caso en el que la pena está establecida en la sentencia en su mínimo de entonces, pues ahora como el mínimo es más rebajado, bajo, pues hay que bajarlo, porque la Constitución establece que hay que aplicar la norma más favorable al reo. Pero y eso, lo vivimos con normalidad. Claro, y eso, perdona, no es cuestión de ideas políticas. No, eso es un imperativo legal. Es que es así. Sin más. No te planteas. De ahí nuestra tranquilidad. Es que estáis haciendo. Es que es nuestro trabajo, y obviamente aunque hay que os cueste hacerlo. Y os duela, claro. A ver, a nadie le gusta. Quiero decir, a nadie le gusta que alguien que ha cometido un delito de esa naturaleza, que yo siempre digo que un delito contra la libertad sexual es lo segundo más grave que se puede hacer a una persona. Lo primero es matarlo y lo segundo es atentar contra su libertad sexual. Pero si el legislador lo ha querido así, pues es muy... Y que además un hándicap que sabrás también mejor que nadie, ¿no? Que esa reincidencia viene dada por prácticamente la imposibilidad de recuperarse, que eso lo han dicho, no en este caso los fiscales o los jueces, los expertos, sí, en la práctica, psiquiatras y los psicólogos. Parece ser que lo habitual, quiero decir, hay casos, supongo que no sí, ocurre. Bueno, como siempre hay excepciones, pero... Siempre hay excepciones, pero la regla general, por desgracia, es que en los delitos contra la libertad sexual hay un alto índice de reincidencia. Es así. También se juega con eso, ¿no? Que también, es importantísimo y fundamental a la hora de aplicar penas. Bueno, pues era obligada la pregunta, y lo más cercano que... Bueno, tú fíjate, decía yo que llevas ya muchos años preocupada en ello, preocupada y ocupada, que es lo mejor que se puede estar, desde la manada. Ya han pasado unos años, pero tú te has encargado de dar charlas y de meterte muy a fondo en el porqué de esa sentencia en Navarra, del recurso de apelación ante el Supremo, y desde allí hasta aquí han sucedido muchas cosas, pero ahora parece que lo de la manada aquello se ha quedado corto. O sea, en vez de mejorar y prevenir, estamos en todo lo contrario. Ya, es muy complicado, la verdad. Yo entiendo que la labor del legislador también tiene su complicación, porque obviamente esto de tomar decisiones que son difíciles y que van a cambiar la vida de la gente y que van a prolongarse durante, en teoría, las leyes están pensadas para perdurar durante bastante tiempo, aunque parece que en este caso pues va a haber una reforma rápida. Pero bueno, pues yo creo que, claro, antes de legislar hay que tomarse un poso, asentar. O sea, no legislar en caliente. No legislar en caliente, yo creo que eso es así. Yo lo porque he se oído toda la vida. muchos más fallos, claro. Y porque además tienes muchos órganos consultivos, digo el legislador, que para eso están también, para aportar su conocimiento técnico y que se dejen... Y que los políticos se dejen asesorar, claro. No legislativo en este caso, ¿no? Para no cometer este tipo de fallos. Ahora hay en la población, en los telespectadores, los que nos están escuchando, un lío entre abuso, acoso, agresión, violación. Es que realmente yo creo que antes, no sé si para bien o para mal, pero estaba todo mucho más compartimentado. Ahora es que realmente no sabemos. Los últimos hechos en los premios Feroz, en la fiesta posterior, con denuncias, yo creo que eran por
acoso, por abuso, ya no sé muy bien por lo que se denunció, pero es que no es lo mismo acoso que abuso que violación, o no debería de serlo. Claro, lo que pasa es que ahora la terminología en la reforma, pues todo se denomina agresión, y es verdad que luego hay distintas, dentro del tipo de la agresión sí que hay distintas penologías diferentes para, teniendo en cuenta las circunstancias de esa agresión, pero terminológicamente se ha denominado a todo agresión. Esa es la base de la reforma, es que todo se denomina agresión, aunque es verdad que luego hay distintos niveles. Sí. Penas, ¿no? Penas, dependiendo de las circunstancias, pero terminológicamente se ha quitado el término abuso, no existe el abuso como tal. Claro, pero esto a lo mejor es bueno para lo más leve, ¿no? Pero para realmente cuando hay una violación, ¿no? Hay una agresión en toda regla, pues no sé dónde lo dejan. Si todo es lo mismo, luego es tendremos una complicación. que, como hacemos siempre, valorar cada caso y las circunstancias concurrentes en cada uno de los casos para aplicar la pena que se adapte a lo que ha ocurrido en el caso concreto, independientemente de la terminología, que no deja de ser pues un elemento pues puramente formal que puede no tener, bueno, de hecho lo que es la pura denominación no tendría por qué tener ninguna consecuencia. El problema es las horquillas de las penas. Si las penas mínimas se bajan más todavía, pues te ves en la posibilidad de que se le condene por una pena inferior de la que se le habría condenado en otro momento. Pero bueno. Ahí estamos. Y luego el tan traído y tan llevado consentimiento, que también tiene lo suyo. A ver, los profesionales de aplicar esas leyes y de interpretarlas, los jueces, los fiscales, yo creo que esa sensibilidad hacia las víctimas a la hora de declarar, de ahondar y de probar, porque claro, es que hay que probarlo, es que sí, el derecho... hay que probarlo, el derecho penal es un derecho de carga, es decir, hay que probar la culpabilidad. La culpa, claro. Todo el mundo es inocente hasta que no se demuestra lo contrario, con lo cual hay que probarlo. ¿Y esto os lo ha confundido mucho, esto del consentimiento? No, es que el consentimiento, a ver, por más que salgas diciendo que no se toque el consentimiento, no sé exactamente a lo que se refiere cuando habla de ello, porque el consentimiento es la piedra angular de los delitos contra la libertad sexual, es decir, siempre, antes, ahora y en un futuro me imagino, siempre se va a valorar el consentimiento, porque hay delito contra la libertad sexual cuando no hay consentimiento. Si hubiese consentimiento, obviamente estamos hablando de una relación consentida, normal. Punto. Entonces, claro que hay que probarlo, pero no se trata de someter a la mujer a una prueba diabólica, pero de esto hace mucho tiempo. Quiero decir, yo creo que el mundo judicial, de los jueces y los fiscales, estamos muy sensibilizados desde hace muchos años con que se trata de unos delitos muy delicados, igual que en los delitos contra la violencia de género, en los que no se revictimiza a la mujer. No digo que haya algún caso, porque somos humanos y seguramente algún caso habrá, pero la regla general es que jueces y fiscales somos muy cuidadosos con las mujeres. Ya entendemos que han pasado por una situación muy dura y no vamos a revictimizarlas. Y además, ellas no, es cierto que hay que probarlo, pero no se les somete a una prueba diabólica, ni tampoco se exige desde hace mucho tiempo que las mujeres tengan una resistencia numantina ante una agresión sexual. Es decir, no se les pide, ¿y usted por qué no se resistió más? Eso no se hace desde hace mucho tiempo. Con lo cual eso sí que os toca muy de cerca, porque claro, hasta ahí... Decir, esto nosotros ya lo llevamos haciendo hace mucho tiempo. Yo no he conocido otra manera. Claro, un interrogatorio donde a la mujer se le denigre. Eso no existe desde hace mucho tiempo, gracias a Dios. Yo no lo recuerdas, claro. Bueno, pues valga también por dicho, desde tu amplia experiencia, violencia de género. Yo me canso, como todos los comunicadores, periodistas que damos, bueno, y vosotros lo padecéis, ¿no? Pero, ¿qué se puede hacer, Lourdes? Que es que cada día nos sorprende, ahora ya con violencia vicaria que ha existido, pero ahora ya es que también es moda. Es que ahora, la última en Valladolid... Sí. Pero qué tremendo. Si se necesita educación para evitar esa violencia, y sobre todo entre los jóvenes, pero no tan jóvenes como agresiones, las agresiones sexuales, violaciones, ¿qué hacemos con la violencia de género? No encuentro ninguna salida más que eso, la educación, y que esto es un problema que a largo plazo, si se invierte en educación, pues entiendo que tendrá un resultado. Pero ahora mismo, como decíamos antes, la única solución es intentar proteger y castigar. Y en esa protección es
¿Es real? ¿Es real, quiero decir? A ver, lo intentamos. Claro, intentamos es que todos protegerlas. nos llenamos la boca. Que denuncien, que denuncien, que se les proteja. Intentamos protegerlas, pero es verdad que a lo mejor se podía, yo siempre digo que se podría invertir más dinero, no tanto en campañas, que están muy bien, las campañas están muy bien, de visualización está muy bien, pero muchas veces en la violencia de género hay un problema económico detrás, muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces. Entonces, si la señora no tiene la posibilidad de salir de su casa porque no tiene medios económicos, muchas veces aguanta lo indecible porque no puede irse a ningún sitio. Es verdad que hay casas de acogida, cierto que las hay, pero, y es verdad que hay programas de empleo específicos para mujeres maltratadas, pero a eso voy. Esos programas, bueno, existen, pero no es un boom, no es una maravilla ni una panacea. Entonces, una posibilidad que yo veo que debería trabajarse es ofrecer la posibilidad a una mujer de rehacer su vida económicamente independiente de su maltratador. Porque uno de los elementos fundamentales en la situación de maltrato muchas veces es la dependencia económica. Luego está la dependencia emocional, que también. Pero la dependencia económica es pues fundamental. Bueno, que después no de denunciar se tiene nada. que ir a su casa y volver a abrir la puerta a su Cuando denuncian, maltratador. no, si le pones una orden de alejamiento, el señor ya no va a volver a la casa, ella va a estar en la casa. Y es verdad que... Pero eso hay veces que tampoco pasa. Con órdenes de alejamiento, se acaba matando. Claro, a ver, eso, Cristina, no se puede tampoco... Tú pones una orden de alejamiento y hay un policía pendiente, relativamente pendiente de esa mujer, pero los policías que hay detrás de cada una de las víctimas son muy pocos. Quiero decir, eso también es poco. Eso también. Porque si hay, por ejemplo, en todo Palencia, 2 policías para todas las señoras que tenemos con una orden detrás, pues hombre, 2 policías poco pueden hacer, que tienen un teléfono y que la señora le llama si ocurre algo, pero mucho más no pueden hacer 2 policías pendientes de todas las señoras que tienen una orden de protección. Absolutamente insuficiente, es que es imposible. Luego también, sí, ponemos dispositivos de control, las llamadas pulseras. Las pulseras en sitios pequeños como Palencia son una tortura para las señoras. Es verdad que se ponen, pero son una tortura porque cuando hay escasa distancia, en Palencia 500 metros es poco, sí. Para que sean efectivas tiene que haber más de 500 metros de distancia entre el agresor y la víctima, sí. Con lo cual, en sitios pequeños, ya no te digo nada, en una población pequeña de la montaña, sí, en un pueblo, que no hay cobertura muchas veces, claro. Cada vez que no hay cobertura eso pita, la señora también sufre el sonido, que es una angustia de pensar, viene o está cerca. Quiero decir, se ponen, sí que se ponen, pero tienen fallos técnicos, fallos de cobertura. En poblaciones pequeñas la distancia, como digo, hace que no sean prácticas. Entonces sí que se ponen. Pero, a ver, el que tiene la idea de que quiere matar a una persona, pues bueno, eso es un poco disuasorio, pero... Pero no impide al 100% efectivamente ese instinto asesino que estos maltratadores ejercen. Se nos ha acabado el tiempo, pero quiero brevísimamente que me des tu opinión sobre el último caso mediático, ¿no? El de Dani Alves y esa presunta agresión a esta joven que ha denunciado, que ha mostrado muchísima valentía. A todos nos rechina ese rechazo, que no sé si se puede rechazar, ¿no? A una posible y futura indemnización económica, que lo que quiere es que paguen y bueno, está en esa prisión de forma preventiva, ¿no? Bueno, yo lo que conozco es, como podemos conocer todos, por la prensa, por la televisión, y entiendo que si está en prisión preventiva, cuando acuerdas una prisión preventiva es porque tienes indicios sólidos de que ha ocurrido lo que la víctima denuncia, porque, como sabes, la prisión preventiva es excepcional y no se pide a la ligera. Es decir, antes de acordar una prisión preventiva, de acordarla por parte del juez y de solicitarla por parte del fiscal, sí. Se valoran las pruebas que en ese momento tienes. Entiendo. Eso es lo primero, ¿no? Sí, sí, sí. Luego lo del riesgo de fuga, pero lo primero es que haya consistencia. Totalmente, porque si no tienes una base, quiero decir, lo que no vas a hacer es meter a una persona, privarle de su libertad, si no tienes bastante seguridad de que eso va a acabar en una condena posteriormente, porque... Es decir, hay casos y casos, pero la mayoría de los casos, cuando hay una prisión preventiva previa, es que después lo más seguro
es que luego tiene que terminar la instrucción y tiene que haber un juicio oral. Pero bueno, las pruebas indiciarias iniciales son sólidas, porque si no, no se acuerda una prisión preventiva. Entonces, así visto desde fuera, entiendo que si sigue en prisión preventiva es porque hay razones suficientes para que lo mantengan en prisión preventiva. Sí. ¿Y el futuro qué le puede esperar si se acaba demostrando que está jugándose? ¿Cuántos años se está jugando, por ejemplo, en el caso de Dani? Pues es que no lo sé, ya te digo que no conozco exactamente el caso. Es una pregunta un poco de la calle, ¿no? Pero podrían ser 10 años perfectamente, claro. Depende luego de las circunstancias, cómo haya ocurrido la agresión en sí. Si ha existido penetración, si no, si ha existido algún tipo de agresión. Lo que sí que está claro es que la sociedad está avanzando. En todo lo que hemos analizado, lamentablemente queda mucho por hacer, pero sí es cierto que la sociedad está evolucionando, Lourdes, y ese entendimiento de los jóvenes, de las jóvenes también, cuando lamentablemente se ven inmersas en este tipo de situaciones, es valiente y es la de denuncia, sí, claro, y también es la lo que de hay los que hacer, quiero decir. jueces y tienen que fiscales tener estar a la claro que altura, si ¿no? le ocurre algo así, si no denuncian no podemos protegerles, eso es así. Eso es así. Lourdes, de verdad, muchísimas gracias por hacer un alto en tu agenda, en ese cumplimiento hacia la sociedad y para la sociedad que llevas haciendo tantos años. Y Lourdes San Juan, paisana, enhorabuena por ello. Gracias, Cristina.